Buenas a todos, ya estamos aquí en el segundo vídeo de análisis del mercado desde cero, en el que nos vamos a enfocar en cómo se comportan las criptomonedas. En el primer vídeo hemos hablado de qué elementos tiene un gráfico, cómo se ve y algunos pequeños detallitos sueltos para que entendáis alguna cosita más de cara al día de mañana. No obstante, en este nos vamos a centrar en qué es lo que hacen las cosas a representar en el gráfico, ya sea oro, criptomoneda, divisas, lo que sea, porque siempre se comportan con los mismos patrones y con las mismas historias, así que profundizaremos un poco después de una pequeña pausa publicitaria. Hola comunidad de GeekFans, hola gente que no son de la comunidad de GeekFans. ¿No sabes qué es GeekFans? Pues lo digo en todos los vídeos, pero empezamos de nuevo. Esto es una comunidad maravillosa de 7000 personas en la que podréis entrar y localizar un montón de chats con un montón de gente dentro en el que hablan de tecnología en general, pero en concreto hablan de sistemas operativos, de ordenadores, de consolas, de teléfonos. Tiene una lista de telefonía brutal, en la que podréis buscar los truquitos, actualizaciones, funciones del teléfono que estéis pensando en comprar, que ya tenéis a vuestra disposición. Además encontraréis sorteos, eventos y un montón de detallitos más que en cuanto os metéis en Telegram y os pongáis a cotillear, seguro que os dejan enganchados a la comunidad. Por otro lado, también tenemos la comunidad de Trillo, que estamos trabajando y colaborando junto a GeekFans en hacer material y vídeos, ya sean de criptomoneda o de juegos de mesa, para ir fomentando un poco el buen rollo y que vayan apareciendo, pues darle un poquito de vidilla, contenido sobre juegos de mesa o sobre cursos de criptomoneda y cosas en general de ese estilo. Bueno, pues si nos ponemos manos a la obra, nos tendríamos que ir a una pantalla con una gráfica. Esto es TradingView, es una de las más famosas. Yo le he puesto unos cuantos indicadores para volverse loco, en el que con mucho colorcito rojo y verde pues nos dan un montón de información que todavía no vamos a hablar de estas cosas. Así que por no tener una imagen tan fea y tan extraña con tantos elementos y por el tema de simplificar, nos vamos a ir a simplemente Gate y vamos a ampliar esto un poquito para tener una mejor óptica de lo que estamos haciendo. Vale, ya en el anterior vídeo hablé de la fractalidad de la criptomoneda, es decir, que cada una de estas velas, que en este caso son de media hora, podrían ser velas de una hora y cada dos serían una, por ejemplo, pero veríamos el mismo movimiento con un poquito menos de información porque son velas más gordas, las engloban todas o de un día. Vale. En una vela diaria vemos que en todas estas semanas hemos tenido un aumento del precio desde este punto hasta este punto y luego una caída, pero en este aumento, si lo reducimos a 30 minutos, lo que pasará es que ese aumento, de hecho me lo he dejado aquí, este aumento ha sido progresivo con pequeñas subidas y pequeñas bajadas. Así que tenemos claro que la criptomoneda sube y baja, y lo hace de tres formas distintas. Lo hace en una tendencia más a largo plazo, una tendencia primaria que si la ponemos en un gráfico mensual o semanal, pues es alcista. Y luego se tira otras semanas en bajista y luego otras semanas en alcista. Es una tendencia primaria, la gorda, la que nos importa a largo plazo. Y también podemos intentar cazar movimientos en temporalidades más cortitas, con lo que nos meten de por medio el rango medio y el rango corto. Es decir, las temporalidades pueden ser cortas, medias o largas a la hora de observarlas, pero suele ser más importante la primaria, que es la larga, la que nos está diciendo qué está pasando en general, porque en concreto un día puede bajar, pero durante todo el mes está subiendo y se prevé que siga subiendo. Cuando ya hemos hablado de lo que es el rango, que puede ser movimientos grandes o movimientos pequeñitos, que están englobados dentro de los grandes, lo que vamos a ver es que puede ser alcista, bajista o de consolidación. Es decir, mientras que aquí hemos tenido un movimiento alcista, aquí hemos tenido una pequeña vuelta atrás, que se le llama pullback,
y otro movimiento alcista. En esta temporalidad pues lo vemos más como una retracción del mercado, como un movimiento a la baja, pero podríamos decir que todos estos movimientos que están en lateral, que no se terminan de decidir si suben o bajan, son momentos de consolidación. En cada temporalidad aparecerán momentos de lateralidades diferentes, cuanto más pequeñas sean, más detallados y más pequeñitos serán, pero los podremos ver agrandados por el tipo de temporalidad donde lo vemos. Es decir, en una gráfica de 5 minutos aparecen momentos de consolidación que no veríamos en una gráfica diaria o en una gráfica semanal, porque directamente a lo largo de todo el día sube o baja, pero a las 5 de la tarde estaban todos durmiendo la siesta y aquí nadie operó la criptomoneda, o los que lo operaban no se decidían si querían que subiera o que bajara. Vale, ya tenemos claro que la criptomoneda o sube o baja o se queda consolidando su precio, pero también tenemos que tener claro que lo hace con un movimiento ascendente o descendente con retracciones, es decir, podemos tener un movimiento en el cual primero suba, luego baje y luego suba, o cambiar de temporalidad y ver que dentro de ese movimiento aparecen movimientos más pequeñitos en los que va subiendo, bajando, subiendo, bajando, y nos termina de formar el mismo dibujo en distintas temporalidades. Voy a hacer uno más para que quede claro. Y donde en una gráfica grandota veríamos una línea recta, en la otra veríamos con más detalle los pequeños movimientos que se han producido. A esto se le llama fractalidad, porque en función de la temporalidad en la que lo estemos viendo, veremos una cosa u otra. Por otro lado, al movimiento ascendente lo llamamos impulso. Esto es un impulso. Y esto sería un pullback, un retroceso. Aquí hay otro impulso y aquí hay otro retroceso. En este caso, este impulso ha sido pequeñito y este retroceso ha sido muy grande. Y si lo miramos un poco más desde lejos, lo que pasa es que el impulso ha sido tan grande como el retroceso. Esto ya nos marca un cambio de tendencia. Entonces, un movimiento ascendente sería esta parte de aquí, un movimiento ascendente sería este retroceso, otro movimiento ascendente, y en función de cómo estemos mirándolo de cerca veremos que son claramente movimientos descendentes, claramente movimientos ascendentes, movimientos que van con pequeñas retracciones o movimientos laterales en los que se está consolidando el precio. Por otro lado, hay que analizar los posibles cambios de tendencia. ¿Cómo se hace esto? Hay una herramienta que se llama Fibonacci. Y Fibonacci nos dice que después de producido un movimiento, por ejemplo esto, teníamos un punto en el que establecemos un máximo, que es este punto de aquí, pero después de este punto de aquí, lo que ha pasado es que ha caído hasta aquí. ¿Qué es lo que pasa si cae todo esto? Da igual la temporalidad en la que lo veamos, habrá que ajustar el Fibonacci para entender qué podría hacer esa criptomoneda. Bueno, pues lo que está definido es que suele, después de un movimiento muy grande, suele haber una retracción, un pullback, que en este caso ha sido ascendente porque era un movimiento de caída originalmente, ¿no? Vale, pues suele quedarse en un tercio, la mitad o 2/3 del movimiento original. Si este movimiento se queda en un tercio es lo más normal del mundo. Si este movimiento se queda en la mitad porque rebota hasta este punto de aquí, pues es un movimiento de retracción, un pullback bastante fuerte. Si se queda en 2/3 es muy fuerte, y si pasamos los 2/3 ya no estaríamos hablando de un pullback, ya estaríamos hablando de un cambio de tendencia. Por ejemplo, si lanzamos un Fibonacci sobre esta, si lanzáramos un Fibonacci sobre este movimiento, que ha venido desde aquí hasta aquí arriba, lo que tenemos claro es que suele haber un pullback al 30%, y fijaros que aquí, lo ampliaremos un poquito, es donde se frenó un poco. ¿Por qué? Porque ya estamos en lo que todo el mundo espera que se va a frenar y la gente empieza a comprar. Entonces hay un movimiento de vuelta para atrás en el que se produce un aumento en el precio. Pero este movimiento no pudo con la tendencia general, la más gorda, siguieron sucesivamente las ventas y volvió a caer, volvió a caer, volvió a caer, pero ya cayó hasta aquí, que estamos hablando de un 80% de caída de lo que es la subida anterior, 0,78 es lo que marcaría esta línea. ¿Qué quiere decir esto? Que esta caída es mucho más grande que los 2/3 y ya estamos hablando de un cambio de tendencia.
Aunque estemos hablando de este cambio de tendencia, luego hubo una segunda corrección en la que seguimos subiendo. Es decir, que aquí otra vez se produjo un cambio de tendencia. Esto es normal verlo y lo tenemos que interpretar como que algunos pullbacks son más fuertes, otros son más flojitos, pero hay que estar atentos para cuando de verdad venga un cambio de tendencia. Por último, nos quedaría hablar de Fibonacci. Si ya tenemos claro que los movimientos se van a producir de una forma ascendente o descendente, pero que además van a tener rebotes entre sí, esto sería un rebote de la caída, y aquí vuelve a bajar, y aquí vuelve a rebotar, y en este rebote se produce un movimiento lateral y esas cosas. Una forma de analizarlo es utilizar herramientas que nos puedan facilitar esta tarea. Hay unas leyes de las proporciones, que son esta parte de aquí que no he eliminado, pero la voy a eliminar y empiezo y la formo de nuevo, en la cual podemos ver qué es lo que se estima que suele pasar cuando sucede un impulso o un retroceso. Entonces, siempre que veamos un impulso, ya sea un impulso descendente o un impulso ascendente, podemos lanzar un Fibonacci sobre él y, que es como se llama la herramienta, en consecuencia entender cómo se va a comportar la criptomoneda después. Es decir, si tenemos aquí un punto y lo subimos hasta el punto en el que subió, lo normal es que se produzca una retracción de un 30, un 40, un 50, un 70%. Lo normal es que vaya entre un tercio y los 2/3. Aunque normalmente no suele llegar a la mitad, muchas veces llega. Cuando se sobrepasa esta mitad del movimiento en el rebote y incluso los 2/3, ya no se habla de un rebote, ya se habla de un cambio de tendencia y hay que tener cuidadito con eso. Fibonacci es una herramienta muy útil que nos permite estudiar y entender, por ejemplo, incluso en esta línea que acabo de dibujar, simplemente para que la tengáis en pantalla, que si yo intento cazar este movimiento de venta, podría coger y ver cómo ha sido el movimiento ascendente e intentar cazar cómo sería ese movimiento descendente. Yo podría comprar aquí a la baja y vender aquí, porque después de este subidón, cuando se ha frenado, podríamos utilizar esto para vender. O hacerlo al revés, ya que hemos visto que esto ya ha tenido el rebote sano que tendría que tener y va a empezar otro movimiento alcista, intentar cazar un nuevo movimiento. Que hay gente que te diría que se meten aquí y hay gente que te diría que se meten una vez roto el nivel del máximo anterior, porque ya como que hay una ruptura de esa tendencia y va a subir. Todas esas cositas, estrategias y análisis nos iremos metiendo en sucesivos vídeos. Por ahora os hemos hablado de las teorías de Dow, en la que nos hablan de las tendencias de los gráficos, cómo pueden ser primarias, secundarias, terciarias, que eso significa que son de largo plazo, de corto plazo, de medio plazo, que pueden ser ascendentes, descendentes o de consolidación, que son las lateralidades, que siempre que se produce un movimiento ascendente o descendente suele haber correcciones y se vean o no se vean en la temporalidad que estamos viendo. Si vamos ampliando ese zoom y nos acercamos a temporalidades más pequeñas, veremos que todo movimiento grandote tiene pequeños impulsos de retroceso en movimientos más pequeños, como una hora, media hora, 5 minutos, y nos abre el abanico a entender qué es esa fractalidad sobre las monedas. Con todo lo que hemos hablado ya, empezando por Dow y terminando por Fibonacci, establecemos que existen unos elementos que influyen en el price action. El price action, en la acción del precio de la criptomoneda que estemos mirando, lo que nos está indicando es cuánto vale y qué tendencia va a hacer, qué movimientos va a realizar, y suele estar influenciado por cosas como los soportes, las resistencias y cosas similares. Todas esas cositas, indicadores, soportes y resistencias, las veremos en el siguiente vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que no estén muy saturados con respecto al tema y no tener que sacar un vídeo de glosarios de términos demasiado pronto, pero si es lo que toca, por ahora ir empezando en las comunidades a transmitirme el feedback, si lo intentamos desglosar y hablar de una manera más sencillita, y por las malas sacaremos algún vídeo en el que intentemos hablar de qué es pullback, qué es impulso y qué son todas esas cosas, y redundaremos un poquito el material.